Bueno, empezó a trabajar porque se separó, se divorció de mi padre y tenía que trabajar. Sus personajes los elaboraba absolutamente, desde la concepción no solo del texto, sino el vestuario. Cuidaba hasta el último detalle. ¿Por qué duraron tanto sus personajes? Porque son de carne y hueso. Existen, aún hoy. Era el tipo de la chica de barrio, metereta, inculta, pero que al mismo tiempo pedía su lugar. Y ella nada de pedirlo por favor, ella iba y lo tomaba. Se burla del higienismo, se burla de las normas sociales, de las maneras de comer, el tipo de ropa de la época, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española figuraba o figura como Chaplin con falda. ¿Pero se puede saber qué demonios quiere usted? 3.000 pesos. A mí me los viene a pedir. No, señora, la Cachimayo Fin. ¿Y quién es la Cachimayo Fin? Pero, señor, si usted no me escucha, no lo va a saber. ¿O habla usted o hablo yo, mijo? ¿Pero usted es loca? No, señor, soy artista de cine. ¿Y cómo yo no la conozco? Debe ser distraído, señor. ¿Usted vio Madriselva? Sí. Cuando Libertad Lamarque canta La Traviata en ese teatro tan bonito. Sí, pero a usted no la recuerdo. Sin embargo, yo estoy sentada en la fila 18, punta de banco. Niní nació el 1 de junio del año 1903. Venía de una familia de padres asturianos. Se habían conocido acá en Buenos Aires los padres, ¿no? Pero eran de la misma zona, de Asturias. En realidad era una época muy vertiginosa para todos los porteños, seguramente para todos los argentinos, pero Buenos Aires era la gran perla, el gran motor. Tuvo, bueno, la fatalidad de que a los 2 meses de nacer ella, el papá murió. La madre decidió una mudanza en ese momento, entonces se vino bien para el centro. En Defensa 219, que la llamaban el Palacio de los Angelitos, ahora es el Museo de la Ciudad, bellísima. En el tanque de agua de la casa esa, de la calle Defensa, dibujaba. Había una gran amiga de mi abuela que tenía mucho gusto y con el signo, como si fuera el signo pesos, le hizo la caricatura. Con una madre al que adoraba, heredamos. Yo la adoraba a mi madre adoraba a la suya. Yo llevo el nombre de mi abuela. Ella debutó en el Centro Asturiano a los 5 años, creo, bailando o cantando. La madre le estimulaba mucho todo eso, porque la madre, según contaba ella, ¿no? Era una asturiana con todo el gracejo español, le gustaba la zarzuela, cantaba zarzuela, era una mujer así, muy conectada con lo artístico. Las hermanas mayores no, fíjate que las hermanas mayores eran las señoritas más de la época y no le gustaba que la madre le propiciara todo esto a Niní. Entonces la mamá le decía a Niní, déjalas, estas hijas me han nacido viejas. Porque la madre organizaba lo que llamaba tertulias cómico-musicales. Se hacían peñas y españoles amigos y venían y cantaban y tocaban la guitarra. Fue muy feliz, porque muy mimada, muy querida. Y además ya usaba su imaginación. Niní es llevada desde chiquita a ver zarzuela, a ver cine. Con los amigos del barrio comienza a tener un grupo de teatro y hacen funciones. Escribía, actuaba. Ella después decía que eran esa especie de culebrones donde acababan todos muertos y el mundo, todos los que lo veían muertos de risa también, ¿no? Hizo estudios, estudió colegio secundario, cosa que no era tan frecuente en aquella época, ¿no? Por otro lado, estudió idiomas, estudió francés, inglés, alemán, y esto lo hacía la clase media acomodada. Ella terminó el secundario y iba a seguir letras, en filosofía y letras, pero lo conoció mi papá y se casó con él. Se casó con un ingeniero ruso, Felipe Edelman, que había sido educado en Alemania. Y ella se convirtió realmente en una ama de casa perfecta. Vivía así, como una señora que cuidaba su casa, su marido, su familia. Quedó embarazada por esa época, pero empezaron las complicaciones. Durante el embarazo le llegó la noticia de la muerte de la madre. Y para Niní esta muerte fue un golpe durísimo, durísimo realmente.
Y el otro golpe que tuvo en esta época fue su divorcio, su separación. Ese matrimonio fracasa, tiene un gran problema económico, que merced al juego se quedan sin nada. Ella contaba que le llevaban remataban las cosas de la casa. Cuando se enteró que le iban a rematar la cuna, pensó que eran más de lo que podía tolerar y armó sus valijas. Su nena había nacido, era una bebé, y se fue a la casa de la hermana mayor, Blanca, que vivía en Rosario. Pero al poco de estar se dio cuenta que tenía que hacer su vida. Decide volverse a Buenos Aires con su hija y a trabajar por su cuenta. Estamos hablando en una época de 1930 y había que remarla para ser una mujer sola con una hija en una pensión en Buenos Aires. Y ahí comienza. Y fue a pedirle trabajo, a ver qué podía hacer, a Delfín Rabinovich, que era el padre de su amiga Rabinovich. Entonces la recomendó a una revista donde le dieron la posibilidad de escribir avisos publicitarios. Una vez que hubo reunido suficientes avisos de este tipo, se fue a otra revista que tenía que ver con el mundo artístico, que se llamaba Sintonía, donde le dieron la posibilidad de escribir un espacio donde ella podía hacer comentarios sobre el mundo artístico. Firma como Mitzi y comienza a ganar dinero con esto que era pequeñas columnas semanales. Buenos Aires explotaba de radios, había más de 20 o 30 radios en todo Buenos Aires. En una de esas, que es una radio muy pequeña, de poco prestigio, La Voz del Aire, Nini participa de un concurso buscando estrellas internacionales, de cantantes internacionales. Y lo ganó. De modo que empezó a cantar en la radio con un seudónimo. Ella se puso como seudónimo Yvonne Darcy. Empezó cantando en 5 idiomas, con el nombre de Yvonne Darcy. È tanto romantico. Iriamo tu, c'est mon amour, c'est mai tu, d'être Estando en Radio Municipal, la escuchó Pipita Cano, que era una muchacha de la alta sociedad que tenía una audición que se llamaba El Chalet de Pipita, donde invitaba a gente conocida, hacía entrevistas, y ahí le pidió que hiciera la criada de la casa que trabajaba en el chalet de Pipita. Ocurrió que un día el entrevistado fue un empresario muy importante que se llamaba Yauró, que era el de jabón verde, jabón Yauró, detergente, bueno, una firma importantísima. Le gustó tanto la intervención de este personaje que le propuso que fuese la cara visible para la promoción de su producto. Así surgió Cándida. Era esta gallega, noble, de raza, honesta, generosa, bruta, porque esa es la palabra, era desmesurada. Eso era Cándida. Yauró le propone a Nini presentarla a la dirección de Radio del Mundo, que era la radio emblemática del momento, la gran radio moderna. Al mes y medio, Pablo Osvaldo Valle le propuso una media hora para hacer Cándida con Juan Carlos Torres, que era un galán en ascenso por entonces, ya era afamado y conocido. Así empezó. Ya de la mano de Juan Carlos, con ustedes, Nini Marshall. ¡Ay, trágame tierra! La enana repelente de visita. Gladys Minerva Pedantone para servir a usted. Gladys con Y y con S. Minerva con V, labio dental, y Pedantone tal cual se pronuncia. Los 3 son mayúsculas. Fue a verlo a Pablo Osvaldo Valle, que era el director, a decirle si no le permitía escribir lo que ella iba a hacer, porque no le hacía gracia a ella misma lo que le hacían decir. Y le dijeron que no. Le dijeron que no porque además acá en la radio no hay mujeres escritoras y no hay mujeres humoristas. Pero mi mamá, que era muy tímida, pero era cuando ella creía que defendía lo suyo a capa y espada. Insistió y le permitieron escribir sus cosas. En el 37 ya la premiaron como revelación radiofónica del año. Cuando ella empieza con esta carrera así meteórica, aparece su gran amor, que fue Marcelo Salcedo.
que era un contador, un hombre muy elegante, muy buen mozo, muy serio, era paraguayo, se enamoró perdidamente de ella y ella de él y se casó. Y de ahí es donde viene su nombre. Cuando ya se instala como Cándida con este programa, ella decide tomar un nombre artístico que viene de Marcelo Salcedo. Toma del Marcelo la primera sílaba y del Salcedo la primera sílaba, Marsal. Pero había una cancionista que se llamaba Irene Marsal. Entonces mi mamá le puso una H, Marshall. Y un periodista le agregó otra L. De ahí vino lo de Nini Marshall, en este momento, año 37. Acá aparece la observación, el profundo espíritu observador de Nini. Cuando salían de la radio, la gente se agolpaba para ir a verlos. De modo que las chicas corrían a ver a Torri, porque Torri era el galán, buen mozo, cantante, actor. Y ella empezó a observarlas, a observar a estas chicas que venían de los barrios, de todas las zonas vecinas. Lo que llamamos hoy cholulas, las chicas que iban a pedirle un autógrafo a Torri. Venían, corrían a Torri y le decían, ¡ay, Torri, un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo! Así lo perseguían. Observando estos personajes es como aparece Catita. Catalina Pizzafrola Langanuso, hija de italianos, que se ponía de punta en blanco, pretenciosa, de lo que no era, pero con una nobleza, con una legitimidad se imponía. Así apareció Catita. Osvaldo Valle le dio, por cierto, otra media hora para hacer Catita y tenía Cándida un día en la semana y Catita otro día. Esto fue el éxito, la cumbre de Nini. Señorita, ¿tiene arpège? ¿Lo que es? Arpège, perfume arpège. Ah, arpège querrá decir. Bueno, es lo mismo. No, porque si en vez de la J usted le pone una F, no le suena lo mismo, mija. No, de ese no tenemos. Pero en vez tenemos souvenir de oliente, que tiene un olor de fragancioso. Manuel Romero escucha a Nini en la radio en sus famosas audiciones en el año 38 y le ofrece que haga una prueba trabajando en una película donde había muchas figuras, que eran mujeres que trabajan. Trató de convencerla. Mi mamá no se atrevía a hacer cine, tenía miedo. Porque una cosa es la radio, que para ella era el fuerte donde no la ves y te lo imaginás. Y otra es verla a ella en vivo y en directo, como diría Catita. Nini le dice que sí, pero si él la deja que en el guión ella agregue algunos detalles. Nini aceptaba con ciertas condiciones. Ella quería escribir el texto de su personaje. Siempre se escribió ella su personaje. Romero la deja hacer y ya después hace su famoso tríptico, ¿no? Divorcio es la primera, casamiento es la segunda y luna de miel la tercera. Catalina Pizzafrola me llamo, pero usted no me conoce. Yo soy muy amiga de su esposo. ¿Y qué se le ofrece? Yo quería pedirle que me le prestaría un rato a su esposo por esta noche. Es para darle celo a mi novio, un tal Goyena, ¿sabe? ¿Y mi marido? ¿Qué opina de eso? Él tiene miedo de que usted se ponga celosa, por eso de que yo le aviso antes. Total, entre mujeres debemos ayudarnos, ¿cierto? Natural, natural. Muchas gracias, entonces. Y ya sabe dónde tiene una amiga más. Catalina Pizzafrola va a servir a usted. Siempre jugaba este papel de la amiga generosa, pero que generalmente su Catita, su personaje, la hacía crear alguna dificultad, la ponía en alguna dificultad a fuerza de ser tan buena amiga. Aparte de hacer a Catita para Lumiton, Nini firmó con el estudio Cefa para interpretar a Cándida, que era su otro gran éxito radial. Ojo, a mí un pan con 2 chorizos. Y a mí, 2 chorizos con un pan. Y después, para Argentina Sonofilm, en el año 40, firma otro contrato para hacer otro personaje que no tenía que ver con sus personajes radiales. Y que sería un personaje moderno a que generalmente Amadori rebautizó Nini. Permiso. Quieta. ¿Qué se ha creído esa vieja loca? No comprometa todo. Ahora que está por arreglarse el asunto. Levantarme la mano a mí, denme un cigarrillo. ¿Aquí? Está loca usted. Todavía no, pero antes que ustedes me enloquezcan me mando mudar.
suerte haberte conocido, Carmen. ¿De verdad? Mi valiente. No he de serlo contra esas armas. ¿Le llamas armas al hombro? ¿Qué estás haciendo? Me estaba enseñando las vacunas. ¿Qué hay? Por otro lado, seguía con la radio. Nini tuvo un ritmo de trabajo alucinante, porque trabajaba en el cine y trabajaba en la radio, en un ritmo de trabajo terrible, pero siempre dispuesta y siempre impecable y perfecta. Ella desayunaba en la cama. Y después dice, bueno, ahora no me interrumpan porque se me corta la inspiración. Y se ponía a escribir sus sketches para la radio. Después me llamaba y creo que desde los 12 años me decía, bueno, nena, ahora escuchá y decime qué te parece el sketch. Como es tan vital lo de ella, tan espontáneo, se cree que es producto de la improvisación y la espontaneidad. Y no lo era. Era una artista rigurosa que trabajaba, todo estaba absolutamente pensado. Entre tanda comercial y tanda comercial los corregía, porque le gustaba más esta palabra o esta otra. Era como Lelutier. Lelutier no improvisan nada, y mi mamá no improvisaba nada tampoco. Lo que hace la autora, Nini Marshall, es construir y hablar desde el punto de vista del personaje, la profundidad que tienen. Porque, digamos, cómo reconstruye la lengua y cómo reconstruye la psicología. Cada personaje dice lo que puede decir cada personaje. Qué sé yo, en Catita, hay palabras que Catita no dice. Y si son corregidas hasta que se logra el punto de vista de Catita. Les está dando una voz, una presencia, haciendo visible una composición de la sociedad argentina de ese momento, ¿no? Ocurre todo este entuerto del 1943, el golpe de Estado del GO y la llegada del gobierno, la limpieza de los humoristas porque por su léxico querían sacarlos de la radio o hablaban bien. De Catita decían que deformaba el lenguaje. Y no era justo, porque la característica de los sketches de mi mamá es que Catita habla mal, pero el interlocutor, generalmente Torri, la corrige. Podía volver a la radio, pero Catita tenía que hablar bien, en fino, como diría Catita. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo sufrir un ataque de catalepsia y despertar del ataque de catalepsia hablando en fino. Dijeron que se burlaba y no la dejaron. Y después tenía la censura y le daba tanto fastidio porque el censor sabía muy poco castellano al lado de lo que ella sabía, que sabía muy bien manejaba el idioma. Cuando ella suponía que por ignorancia del censor alguna palabra se le iban a tachar, ponía una parecida que estaba segura que iba a pasar por la censura, y así era. Y después decía la que ella quería decir. Y si le decían algo, decía fue un furcio. Nini Marshall y su personaje más famoso, que es Catita, tuvo desde que sube el gobierno peronista una relación conflictiva. A la derecha, a la zurda. Evita, tanto a Castillo como a Nini, no les disculpaba mucho el hecho de que fueran caricaturescos. Si mis maneras son populares es porque soy del pueblo. Y a mucha honra. Una honra muy singular. Que comparto con muy buena gente, a Dios gracias. Chicas, apurémonos a tomar el sushi, así llegamos más pronto en casa. Porque tenemos de comer y vestirnos antes de ir a la boa. Y a lo mejor yo me baño. No es que había una actitud, de bajar línea, de que no actuaran. Pero cuando Juan Duarte ingresa a Sonofilm, lo que hace Mentasti, en el año 49 le lleva el plan de actividad para el año 50 y el plan de películas. Había dos de Nini, porque Nini actuaba para Sonofilm y Evita con mucha suavidad se los tacha. No le dice nada. Estas, dice, no se hacen. Nini Marshall tenía un teatrito en el subsuelo de su casa, donde hacía personajes y parodias, cuando había despedidas de soltera. Y se supone que alguien del servicio doméstico de Nini, que en esa época era un poco frecuente, la denunció como que imitaba un poquito Evita en alguna de esas fiestas privadas en última instancia. Entonces ahí fue donde decidió irse a México, donde ya tenía propuesta para trabajar y fue muy bien recibida y estuvo casi 5 años en México. Su marido se fue con ella. Un tiempo, porque claro, él no tenía posibilidad de trabajar allá, de modo que él decidió volverse. Y ella quedó sola allá. Optó por quedarse y seguir trabajando, pero le costó la separación de Marcelo.
allá desarrolla otros personajes. En México hace Lupe, una mexicana. Tenía muy buen oído para el habla popular. Y después hace a una gringa, una norteamericana. Porque yo estoy sola en el mundo, señores. Y no soy de aquí, sino que soy argentina. Pero la guerra me ha picado en París y me he tenido que quedar aquí. Santi. Ah, pero no, esto se ha acabado. Yo no aguanto más. Ya se terminó todo. Vino esporádicamente porque la hija se casó, vino para el casamiento de la hija, en fin, algún contacto tuvo. Volvió, cuando volvió, debutó en el Teatro del Globo, que correspondía, no me acuerdo a qué radio, si era Belgrano o al Mundo. Debutó el 28 de julio del 54. Ya estamos hablando de una Nini que tenía alrededor de 60 años, ¿no? Estos fueron los últimos años de trabajo de ella, se fue retirando. Por eso digo que la vida de Nini tuvo esta cosa de la estrella en todo su apogeo y que terminó realmente, no en el ocaso, sino que terminó en toda su gloria. En el año 70 hizo Café Concert, que para mí es lo mejor que hizo. Y Lino Patalano estuvo 6 meses detrás de ella para que hiciera Café Concert. Ella no se atrevía, tenía miedo de tener tan cerca al público. Cuando nosotros la convencimos de volver al Café Concert, ella dijo, ay, tengo algo escrito, que lo escribí en el 40, pero lo que pasa es que no se puede hacer porque es muy fuerte. Y se nos fue Redepente, que es el velorio del zapatero del barrio, donde todos los personajes van a darle el pésame a la viuda, que es una joyita. Dijimos, pero Nini, entonces usted fue la precursora del humor negro en el teatro antes que los franceses. Y Nini era todos los personajes. Y la gracia era Nini cómo juega con la muerte. ¿Sí? Cuando dice, morirse es triste, sobre todo cuando uno está vivo. Es que sufre gota. Dice el doctor que el mar me haría mucho bien, pero yo no lo creo. ¿Qué le importa al mar una gota más o menos? Era muy aguda, muy aguda. Y se había retirado unos cuantos años, no iba a trabajar más y al final se convenció y hizo Café Concert. Y nada, hizo más de 1500 funciones. Ella se retiró a los 80 porque dijo que no quería asistir a sus propios funerales y quería dejar el buen recuerdo. Y lo dejó. Cuando vino Marilú Marini, hizo un unipersonal que se llamaba Nini, donde hacía los personajes. Ahí esa fue la última vez que mi mamá apareció en público, en el Maipo. Cuando salíamos, íbamos al teatro y sabían que ella, ya viejita, que sabían que estaba ella, los actores muchas veces le dedican. Bueno, ahora entre nosotros quiero decirle que se encuentra, a mí me hacía el estómago así, porque ya sabía que cuando la nombraran, mi mamá, los lagrimones no los podía contener. Hasta que un día le digo en casa, digo, pero escúchame una cosa, mami, vos ya tendrías que estar acostumbrada. Sabés que te van a dedicar la función. ¿Por qué no? ¿Cómo es que no podés contener las lágrimas? Dice, porque yo quisiera poder estar ahí arriba. Reciclada en mi tristeza, oíste vos que veo que he sido en tu padre vida paria, solo una mujer. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo de habértelos pagado. Y si alguna deuda sin querer me he olvidado, en la cuenta de las áreas que tenés, será cargo.